Imagínate, pleno invierno, caminando descalzo sobre el suelo helado de una panadería elegante. Y justo delante de ti, un niño delgadito, de pies descalzos y ojos asustados, se arriesga a robar un trozo de pan duro que alguien olvidó en el mostrador. El dueño se alarma. El millonario Eduardo, irritado, está a punto de llamar a la policía. Pero esa mirada hambrienta, una mirada que, de algún modo, le remueve memorias que intentó enterrar desde la infancia, lo detiene. ¿Qué habrá llevado a ese niño a semejante desesperación? Movido por la curiosidad y con el corazón latiéndole fuerte, Eduardo decide seguir al niño por las agitadas calles de la ciudad. Pero nada de lo que imagina se compara a la escena al final del callejón. Lucas no está solo. Dos hermanitos más pequeños, sucios, helados y hambrientos, esperan ansiosos el pedazo del pan robado. ¿Y ahora? Eduardo va a ignorar todo y seguir con su vida. ¿O este encuentro transformará el destino de esos niños, y también el suyo? Quédate acá, porque lo que pasa después te va a llegar al fondo. Eduardo ya respiraba con dificultad desde temprano. El auto negro afuera ni se había enfriado cuando él abrió la puerta de la panadería, la más famosa del barrio, con nombre francés, vitrinas relucientes, música ambiental, bajita, para los que nacieron en cuna de oro. El reloj en su muñeca hacía tic-tac apresurado. Apenas tenía tiempo. La mañana, aún más fría de lo habitual, era de esas en las que la ciudad apenas despierta, llena de neblina agarrada a los techos. Cuando entró todos se giraron, hasta Evarista se ajustó el delantal, sonriéndole al hombre de traje impecable. Pero Eduardo solo pensaba en el café extra fuerte, deseando que por lo menos le calentara el cuerpo, porque la cabeza era otra historia. Pronto tenía una reunión importante, números revoloteándole en la mente como enjambre de abejas, y solo quería cumplir con la rutina. Pero entonces, en el mostrador, casi escondido tras la pirámide de baguettes caras, estaba alguien en quien nadie reparaba. Un niño flaco, sucio, el pelo pegado por la lluvia y la mugre. No tendría más de 7 años. Los ojos, enormes y marrones, tan oscuros que daba la impresión de que contenían un universo dentro. Miraba los panes como un animalito hambriento y sediento, pero en silencio, como si ensayara para desaparecer. Eduardo hizo el pedido con aquella prisa automática. Casi no se dio cuenta, hasta que vio al chico, ágil como un pajarito, dar un paso al costado, arrimarse a la mesa más retirada y deslizar su mano pequeña por detrás de la canasta de panes viejos. Miró a su alrededor, como si sintiera que lo observaban, y se quedó congelado un segundo. En el silencio raro de la panadería solo se oía a la máquina de café burbujeando y una cancioncita francesa cualquiera. El niño sacó un pan amanecido, de esos que nadie quiere, y lo metió rápido bajo su remera llena de agujeros. Lo hizo tan rápido que ni parecía tener manos. Solo que en ese instante el tiempo se detuvo. Porque Eduardo lo vio, y el niño vio que él lo vio. Entre ambos, solo el sonido de sus respiraciones, el mundo afuera difuminado tras el vidrio empañado. Por una fracción de segundo, la sangre de Eduardo hervía. Pensó en la pérdida, en lo absurdo. Un niño robando pan, justo ahí, donde todo es tan caro. Apretó la manija del maletín. El instinto era intervenir, protestar, alertar a alguien. Pero la mirada del niño, paralizado y asustado, no tenía rabia ni picardía. Solo hambre y un miedo que lo petrificaba. Las mejillas del chico estaban tan frías que casi azuleaban, y su mano temblaba al apretar el pan contra el pecho. Nadie más lo notó. Los clientes, trajeados y en conversación baja, demasiado ocupados con sus móviles o fotografiando su croissant caro. Solo Eduardo y él. Y por un momento, parecía que solo existían ellos dos en ese lugar. El niño miró bien dentro de los ojos de Eduardo. Y allí no había desafío, solo una súplica muda. Un mensaje desesperado sin voz: déjame ir. El olor del pan fresco ya no tenía sentido. El tiempo se detenía entre ellos. El niño levantó el pie del suelo, y ahí se vio. Iba descalzo. El mármol helado debía de dolerle mucho, y el dedo gordo ya tenía sangre seca, rajado. Entonces, casi sin ruido, el niño se giró, de espaldas a todos, y salió rumbo a la puerta. La camiseta se alzó un poco, dejando ver las costillas salientes. Parecía un pajarito enfermo intentando volar. Sostenía el pan como si fuese un tesoro, algo que no podía perderse. La forma en que miraba a los costados, pidiendo perdón sin hablar, queriendo desaparecer, decía todo en silencio. La puerta enorme y pesada de la panadería hizo un golpe seco cuando la empujó para salir. Solo entonces la gente notó algo extraño. Unos cuantos miraron con desagrado,
un rumor de fondo, pero enseguida volvieron a su charla sobre asuntos importantes, ignorando el viento helado que entró con el chico. Eduardo quedó inmóvil. El café estaba listo en el mostrador, humeando en su vaso caro. Pero el aroma era otro, el de una infancia olvidada, del hambre que él mismo conoció de chico, cuando era solo el hijo de doña María, raspando el fondo de la olla. No podía moverse. Sintió un peso en el pecho. ¿Rabia? ¿Pena? ¿O simplemente esas ganas de llorar escondido, cosa que los hombres adultos fingen no sentir? El silencio se puso denso, como si la ciudad esperara que algo sucediera. Afuera, el viento arrastraba hojas por la acera mojada. Nadie se percató del niño que echaba a correr, abrazado al pan robado. Eduardo siguió esa figura frágil con la mirada, y por dentro sintió un nudo imposible de definir con palabras. No salía de su cabeza. ¿Por qué ese niño? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué, teniendo todo, ese dolor antiguo no se iba nunca? El reloj apretaba la muñeca. Gente con prisa entraba y salía. En su cabeza, la cara asustada del niño, los ojos enormes, volvía una y otra vez, como una película atascada en la parte dolorosa. Solo quedaba el ruido del viento afuera y un frío que ni el café más caro del mundo podría calentar. Eduardo permanecía allí, con la taza de café temblándole en la mano. Esa escena no se borraba de su mente. El chico metiendo el pan bajo la camiseta, la forma en que le miró, como esperando lo peor. Le daban ganas de irse. Era solo otro caso más en la ciudad, pensaba. No es mi problema, llegó a murmurar, intentando apartar el recuerdo igual que hacía con tantas otras molestias cotidianas. Pero cuanto más lo intentaba, más recordaba los ojos del chico. No era solo hambre ni miedo. Había también vergüenza, ese dolor antiguo que nadie sabe explicarse. El bullicio de la cafetería seguía, la máquina de café silbando, gente conversando en voz baja, una joven protestando por el cambio. El mundo girando, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de él, sí había pasado. Algo oprimía su pecho, una mezcla de rabia y tristeza. Rabia por haber presenciado aquello, por sentir esa punzada de impotencia. Rabia de sí mismo también, por dejarse afectar por algo tan insignificante. Él era un hombre de negocios. No debía, no podía, pero no lograba irse. La puerta de la panadería se cerró despacio, todavía bamboleándose por la salida apresurada del chico. Eduardo, casi sin notar, dejó el café en el mostrador. Sentía el olor del pan recién hecho, pero ahora era como si el aroma le retara. ¿Qué importa un pan menos? Pero para los ojos de ese niño, lo era todo. Volvió a mirar el reloj, la reunión era en 20 minutos, al otro lado del centro. Podía ignorarlo. Podía, pero sus manos ya tiraban del abrigo hacia el cuerpo. El aire frío lo golpeó el rostro al salir. Era ese tipo de frío que cala hasta los huesos, que atraviesa ropa de marca, que pisa sobre el orgullo. Al salir, Eduardo respiró hondo, viendo el vapor escapársele de la boca. El cielo se oscurecía, amenazando lluvia. En la calle, bocinazos, gente apresurada. Pocos notaban a un hombre ya canoso apurando el paso más de lo normal. Solo voy a echar un vistazo, se intentaba convencer en voz baja, acomodándose la solapa. Buscaba con la mirada cualquier rastro del niño. Nada. De repente, una silueta, ágil, cruzando la vereda mojada, esquivando a una pareja. Era él, los pies desnudos en el cemento helado, la remera vieja hinchada por el miedo y por el pan robado. Eduardo aceleró, el corazón golpeándole más fuerte que cualquier ansiedad por una reunión. Imposible no recordar, por más que quisiera evitarlo, su propia infancia, bajo ese techo húmedo en el pueblo, deseando desaparecer del mundo cada vez que le dolía la panza de hambre. Pero ahora era distinto. Ahora él llevaba el abrigo caro y perseguía a un niño. Un papel extraño. El chico volvía a desaparecer, zigzagueando entre vendedores, apretando el pan contra el pecho. Eduardo tropezó en su propio zapato caro, casi se cae, miró alrededor por si alguien le veía. El frío le abofeteaba el rostro, el olor a polución mezclado con el aroma de panadería y un amargor leve de remordimiento. El chico, tan chiquito entre adultos cargando bolsas, parecía invisible. En medio de la prisa, Eduardo reparó en detalles tontos. Una señora de bufanda morada cerrándose bien el abrigo, un chico con los auriculares a todo volumen, una paloma picoteando sobras en la cuneta. Pero sus ojos solo buscan aquel pelo castaño revuelto y los pies heridos sobre las piedras. El tiempo parecía ir más lento, como si toda la rutina de Eduardo fuera otra vida, la de números, reuniones, decisiones que nunca incluyen a niños descalzos.
algo de rabia consigo mismo por haberse involucrado tanto, pero era incapaz de arrancarse de allí. Cada paso, la duda se agrandaba. ¿Qué derecho tenía de meterse? Quizás solo iba a asustar más al niño. Pero no encontraba excusa suficiente para rendirse. Cuando se dio cuenta, estaba a unos metros del chico, que aceleraba el paso, mirando atrás de a ratos, desconfiado como quien escapa desde siempre. El ruido de autos era fuerte, bocinas, gente protestando por el clima, carteles sacudidos por el viento. En medio de todo, Eduardo solo oía su propia respiración y esa extraña sensación, como un hilo invisible que lo empujaba en esa dirección. Con cada esquina, sentía el piso ensuciarse más, paredes descascaradas, el olor cambiando a basura del día anterior. Nada que ver con sus zapatos limpios ni su reloj de marca, pero el niño no parecía darle importancia. Lo único que buscaba era esconderse, como si el mundo entero fuese a caerle encima si lo agarraban. No eran más que 3, 4 cuadras desde la panadería elegante, pero parecía otro planeta. Eduardo seguía andando, la vista perdida en los callejones angostos, puertas cerradas con candados oxidados. Sintió miedo, sí, pero también una creciente responsabilidad, como si no tuviese elección, como si ignorar aquello fuera peor que cualquier retraso o reprimenda después. El frío aumentaba, el viento fuerte, arrastrando papel de diario hasta su hombro. Una vez más, el chico entró a un callejón entre dos edificios y se sumió en la oscuridad. Eduardo se detuvo en la entrada, respiró hondo, aspirando el olor pesado a humedad, ropa sucia, perro mojado en algún rincón. Su mano tembló al tocar la pared, buscando apoyo. No sabría explicar exactamente por qué, pero comprendió que quería entender que lleva a un niño robar pan así, sin pensarlo, o quizá, pensándolo demasiado. Allí, en esa penumbra, se oía un silencio distinto, dolido, como si el mundo entero se aguantara la respiración. Pensó en su madre, en los retos, los castigos que le parecían injustos de niño, y en las veces que prometió no volver a avergonzarse de sí mismo. Y ahora, ahí parado, solo quería saber a dónde iba ese niño, quién lo esperaría, si existía un miedo más grande que aquellos ojos lo indicaban dentro de la panadería. Finalmente la lluvia comenzó. Gotas gruesas le corrían por la espalda, helándole aún más que el cuero del abrigo. Aún así, entró. Ya no era capricho, era decisión. Siempre se prometió ser fuerte para todo, pero nunca había hecho fuerza de este tipo. La puerta de la panadería todavía se movía a sus espaldas, pero Eduardo ya sentía la humedad fría subiéndole por las piernas. Se sujetaba el saco con fuerza, solo veía al niño lejos, esa figura huesuda cruzando los charcos sucios de la vereda. La gente apuraba el paso, empuja, bien vestida, sin mirar. Solo él sigue, firme, para no perder de vista al pequeño. La lluvia nocturna aún empapaba las calles. Gotas resbalan por la cuneta, el olor a asfalto mojado y basura vieja se mezcla con un perfume dulce que escapa de algún restaurante elegante abriendo temprano. Eduardo resbala casi 2 veces. Siente que no debería estar allí. 2 móviles suenan en su bolsillo, pero los ignora. Es como si todo el entorno hubiera enmudecido, salvo la prisa del niño corriendo adelante. El niño cruza una avenida sin mirar. Los autos tocan bocina. Conductores gritan insultos que se ahogan tras el vidrio. Eduardo se detiene, el corazón se le encoge al ver al chico casi atropellado por un bus. Pero cruza, desaparece del otro lado, solo una silueta con la remera ancha, los pies desnudos y ennegrecidos. Eduardo suspira y sigue, casi corriendo, sintiendo el saco pesado empapársele en la espalda. La ciudad amanece gris, todo grande, todo demasiado rápido. Pero su mirada sigue clavada en ese niño. Y sí, tiene miedo. Miedo de a dónde va. Sabe que antes pisó veredas oscuras, pero esto le duele el pecho. Le vuelve el recuerdo de cuando pasó hambre, de cuando su madre inventaba historias sobre banquetes invisibles para engañar el estómago de él y su hermano. Todo regresa sin permiso. Se avergüenza hasta de pensarlo ahora, dueño de 3 empresas, reloj caro, pero con las manos temblorosas. El chico se mete por un pasaje estrecho, el eco de sus pasos repiqueteando sobre los adoquines mojados. Eduardo duda en la entrada. El olor fuerte a orina y mugre vieja invade. Allí dentro, 2 hombres discuten bajito, voces roncas que escapan de ventanas torcidas. Uno se gira hacia el empresario, lo mira fijo, murmura algo, pero vuelve a su cigarro. Eduardo no mira atrás, solo quiere seguir. El niño ya está más lejos, esquivando montones de basura apilados. Un perro ladra fuerte, casi gruñendo.
Eduardo pega un salto, asustado. El animal, apretado entre latas, no deja que nadie se acerque. El chico no, pasa cerca, sin miedo, le hace un gesto de silencio y sigue. Eduardo nota cuánto está acostumbrado a todo eso, como si fuera rutina. Y piensa, ¿cómo puede un niño tan pequeño acostumbrarse a esa vida? Cada esquina, Eduardo siente que la distancia aumenta. El chico se pierde, reaparece, se zambulle por pasajes que ni parecen existir. Pasan junto a un grupo de adolescentes de gorra, riendo alto, tirándose latas. Uno mira a Eduardo, ve la ropa impecable, se burla. ¿Te perdiste, millonario? Grita. Eduardo lo ignora, y avanza, sin pestañear. El olor a comida desaparece, solo metal mojado, pudrición, solo frío. Eduardo siente los pies helados. A cada ráfaga de viento, le dan ganas de darse la vuelta. La cabeza le pesa, piensa en regresar, olvidarlo todo y dejarlo pasar. Pero la cara del niño sigue ahí, esos ojos asustados huyendo del mundo. En un momento, Eduardo se detiene bajo una marquesina medio derrumbada. Respira hondo, pasa la mano sudada por su cara. Trata de ver a dónde fue el niño. Ve la silueta menuda cruzar otro callejón, ya casi invisible en la penumbra. Siente miedo allí. Recuerda a su padre, cuando pegaba si faltaba algo en casa. ¿Tendrá ese niño un padre así? ¿O ni eso? Cada paso, los sonidos del centro desaparecen. La ciudad rica, de torres de cristal y autos caros, quedó atrás. Eduardo siente que cruzó un límite invisible. Esto es otro mundo, donde el lujo no llega, donde la infancia es pura supervivencia. Empieza a notar cosas a las que antes no daba importancia. Una bata de niña secándose en un alambre, bolsas plásticas tapando agujeros en la pared, una niña sentada en el suelo jugando con una sandalia que fue de adulto. El niño vuelve a perderse. Eduardo apresura el paso, el dolor en la rodilla lo delata. Piensa cuánto hacía que no corría nunca, solo por dinero, solo por deberes. Ahora corre por alguien cuyo nombre ni conoce. El corazón golpea más fuerte, una mezcla de miedo y ganas de actuar distinto. Y allí, tras una reja oxidada, Eduardo lo ve. El chico entra cabizbajo, aprieta el pan viejo como si fuera oro. Nadie lo nota, solo los perros, solo un loro en su jaula grita. El empresario no sabe bien qué busca, pero siente, en el fondo, que no puede irse sin entender. El frío es más fuerte en las sombras del pasaje, la lluvia cae despacio ahora, casi garúa. Eduardo se apoya en la pared húmeda. Cierra los ojos por un instante, intenta recordar la última vez que tuvo ganas de llorar, quizá de niño, quizá no tanto. Abre los ojos y observa de nuevo. Nadie allí sabe quién es, ni qué tiene, ni las reuniones importantes que cuelgan de su reloj. Es solo otro extraño en el lugar equivocado. Y de repente entiende, quizá el desubicado es él. Porque el niño, aunque camina en ese rincón roto del mundo, lo hace como quien sabe a dónde va. Eduardo mira otra vez y siente punzadas nuevas. No es hambre, no es frío, es algo más hondo aún. El silencio pesa ahí. Solo el sonido de la respiración agitada del empresario. Decide esperar, inmóvil. Algo en ese modo de ocultar el pan, de mirar a los lados con miedo, de no parpadear, le quita el piso. Y por primera vez, desde hace mucho, Eduardo siente que necesita saber hasta dónde llegará aquel niño. Se detuvo en la entrada del callejón. El olor a basura mojada se le metió hasta el fondo de la nariz. Se acomodó, casi escondido, apoyado en un poste descascarado. La luz de la calle no alcanzaba. Solo podía verse algo gracias a un hilo de luz que escapaba desde la ventana de arriba. Tenía ganas de gritarle el nombre al niño, pero ni siquiera lo sabía. El niño avanzó despacio, mirando los costados como si alguien estuviera a punto de aparecer. Paró junto a unas cajas de cartón apiladas, con tal apuro que tropezó consigo mismo. Cada movimiento aceleraba el corazón de Eduardo. Ni él comprendía el porqué. Era solo un niño robando un pan, pero ahí había algo diferente a todo lo que había visto. Entonces el chico metió la mano bajo la remera y sacó el pan. Era pequeño, duro, con una mordida marcada. Por un momento, Eduardo pensó que lo devoraría allí mismo, aún tiritando de frío. Pero no fue así. El niño se agachó frente a las cajas y susurró, muy bajito, «Ana, Cayo, ya pueden salir». Dos cuerpitos aparecieron detrás de las cajas. Primero una nena con el cabello enredado, la piel curtida, mirada de quien ha llorado demasiado. No más de 4 años. Después, un bebé. Sí, un bebé de apenas 8 meses. El niño los atrajo a su lado, los cubría con su propio cuerpo.
Se quedó un rato así, de espaldas a la calle, como si quisiera esconderlos del mundo entero. Eduardo permaneció inmóvil, casi sin respirar. Quería, de algún modo, tener una cámara para registrar eso, pero no de lejos, para juzgar, sino para obligar a cualquiera a sentirlo en carne propia. La niña, Ana, miró a su hermano como esperando un milagro. Él partió el pan por la mitad, con esa calma de quien ya lo hizo 1000 veces. Las migajas se desparramaron por el suelo sucio. Ana cogió el mayor trozo, sonrió sin mostrar los dientes, miró al hermano con una gratitud de adulta. El bebé, Cayo, agarró lo que cupo en su manita, pero ni sabía masticar. Solo babeaba, haciendo fuerza. En cada intento, gemía bajito. El hambre se notaba en sus miradas, ese brillo de quienes no comen bien hace demasiado. Y no había risas, ni palabras. Solo silencio, un silencio que parecía gritar de lo pesado. Fuera, autos bocinaban, motos aceleraban, gente corría. Allí, solo el ruido seco de dientes rompiendo pan duro, el llanto atrapado en la garganta, y la respiración agitada de quienes temen ser descubiertos. Eduardo retrocedió un paso. Golpeó el hombro contra el muro, sin querer. Esperó que se asustaran, pero nadie lo miró. Estaban demasiado ocupados sobreviviendo. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo vivo en el pecho. Rabia, pena, una culpa rara por no poder hacer nada en ese instante. El niño, que ahora alcanzó a oír su nombre susurrado, Lucas, abrazaba a su hermana. Protegía al bebé con sus piernas, como un escudo. Era imposible saber quién era el adulto y quién el niño en ese momento. Los tres repartiendo un pan duro sobre el suelo mojado, temblando de frío, tenían un tipo de coraje que Eduardo jamás encontraría en la oficina lujosa donde pasaba la mayor parte de su vida. Se le vino a la cabeza la imagen de su infancia. El colchón de paja, los pies agrietados, la sensación de que a nadie le importaba. Creía que lo había olvidado, pero no. El mismo dolor volvió completo en los ojos de esos niños. Un momento, Eduardo quiso marcharse. Giró el rostro hacia la calle, intentó controlar la respiración. No es mi problema, pensó. Pero su cuerpo no obedeció. Siguió parado, el frío entrando por debajo de su ropa cara, el corazón latiendo como si recibiera una descarga eléctrica. En el fondo del callejón, Lucas terminó el pan, lamiendo migas del dedo de su hermana. En cada gesto, acariciaba, acomodaba la manta improvisada sobre el bebé, le olía la frente para asegurarse que respirara. Era visible. Había amor allí, incluso mezclado con miedo y hambre. Ana se arrimó al hombro del hermano. Apretó su mano sucia en su brazo. Gracias, Lu, susurró. Su vocecita era tan baja que Eduardo casi no la oyó. Pero sintió ese agradecimiento en los huesos. El piso era tan frío como el metal. El olor a humedad se mezclaba con orina vieja y lluvia. En un rincón, juguetes rotos, trozos de botella de plástico, como si sirviera para entretener al bebé. Nadie mira arriba. Siempre cabezas bajas, ojos asustados, una esperanza diminuta. Eduardo cerró los ojos un rato. Pensó en cuánta tontería gastaba, en cuántos panes se echaban a perder sin comer. Sintió rabia del mundo, de los adultos, de sí mismo. Ganas de gritar, de hacer cualquier cosa para no ver más eso. Pero no sabía qué decir. Solo sabía que no podía fingir que nada de esto existía. Y se quedó allí, mirando esa escena como una herida abierta, buscando valor para acercarse. A lo lejos, entre el ruido de la ciudad, era como si todo el mundo se hubiera ido. Solo quedaba ese callejón, 3 niños y un trozo de pan repartido con cuidado. Lucas miró una última vez hacia la calle, mirada dura, mentón en alto, desconfiado. Era la postura de quien ya lo ha perdido todo más de una vez. Y allí, Eduardo finalmente entendió que el secreto de esos niños no era solo el hambre. Era la fuerza que tenían para seguir, hasta cuando el mundo hacía todo para que dejaran de intentarlo. Al principio, Eduardo ni siente el frío. Pero allí, parado en ese callejón húmedo, el peso del viento helado atraviesa el traje caro, el pecho, los huesos. Observa a los niños como si el mundo a su alrededor hubiera cambiado de color. Lucas, el niño del pan, ni nota quién le está mirando de verdad. Está demasiado ocupado cuidando a sus 2 hermanitos encogidos junto a él. La manera en que reparte el pan, en trozos desiguales, tratando de llenar el hambre de 3 barriguitas. Primero le da el pedazo grande a Ana, que lo agarra como si fuera un tesoro que puede desaparecer en cualquier momento. Después, por instinto, Lucas acaricia la cabeza de su hermana con un gesto rápido, como diciendo va a estar bien, aunque nada esté bien. El bebé, Cayo,
Tiene una piel que parece demasiado fina. Agarra el pan con las dos manitas e intenta morder, pero apenas puede. La boca lu tiembla. Esi frustra, Gaim suave. Ana intenta ayudar, metiéndole una migaja en la boca. Sus ojos son grandes, oscuros, llenos de cansancio. Ni parece niña. No se queja. Solo observa todo, callada, esperando la próxima indicación del mayor. Eduardo siente algo apretándole el pecho. Es como si la escena lo hiciera encogerse por dentro. En la memoria, destellos del pasado, un colchón viejo sobre piso de tierra, los pies con sabañones, la madre tosiendo tras la cortina, la vergüenza de pedir comida. Ahí ve la misma soledad rabiosa que sintió una vez. El mismo miedo de los adultos, el mismo silencio cortando las palabras antes de nacer. Baja la mirada, avergonzado. Ni siquiera sabe bien por qué, solo sabe que en ese instante querría ser cualquier persona menos él mismo. Quisiera tener respuestas fáciles, gestos nobles, pero solo siente ganas de llorar. La mano le tiembla apenas. La mete en los bolsillos, disimula, observa los autos allá lejos, el ruido apagado que apenas llega a ese rincón de la ciudad. Lucas, a pesar de su cuerpecito, se acomoda para quedarse entre los hermanos y cualquiera que se acerque. Mira a los lados, ojos duros, atentos. La nariz goteando. Ni se inmuta. El pelo despeinado. La camiseta fina, lina de manchas. Pero lo que más llama la atención es la mirada. Esa mezcla de desafío y miedo, de alguien a quien la vida ya golpeó más de lo que debía. Eduardo respira hondo. El olor a basura húmeda, a lluvia estancada, a pan casi duro. Piensa en sus propios hijos, hoy ya grandes, criados con todo lo que el dinero podía comprar. Pero también se acuerda de cuando no tenía nada, de cuando el futuro le parecía una pared sin puertas. Y le duele haberlo olvidado a medida que se enriquece, haber juzgado al muchacho del mostrador como a un simple ladroncito, en vez de ver la desesperación en sus ojos. El tiempo ahí parece no avanzar. Solo se oye un ómnibus frenando a lo lejos, una sirena breve, un resto de lluvia goteando de las tejas que apenas cubren aquel callejón. Nadie pasa. Nadie ve a esos niños, como nadie vio al Eduardo niño en la calle, todo sucio, esperando que alguien dijera ven conmigo. Lucas mastica despacio, casi sin ganas. Mira el pan, luego mira a Ana, al bebé, siempre atento a todo. No llora, no se desespera, pero tampoco sonríe, no juega. Es solo un guerrero agotado, intentando ser adulto antes de tiempo. Ana sujeta el pedazo de pan con las dos manos, mirando primero su mano, luego a su hermano, como si necesitara asegurarse de que no la van a golpear por comer. Lleva el pelo pegado a la frente, las rodillas sucias y lastimadas. Aún así, respira hondo antes de darle el último pedacito de pan al bebé. Un cuidado, una fuerza pequeña que emociona. Eduardo siente rabia de sí mismo. De que todo aquello sea tan común, de toda la gente que ignora, cruza la acera, desvía la mirada. Siente ganas de gritarle al mundo que pare, de pedir auxilio, pero la voz no sale. ¿Qué podría decir? Él, tan acostumbrado a órdenes, contratos, cifras, allí, viendo a tres niños invisibles a los ojos de la ciudad. En ese instante, pasa un viento fuerte y el bebé se estremece. Lucas lo jala hacia su pecho, protege como puede con su propio cuerpo. Así es. Ese niño, tan pequeño, hace lo imposible para mantener a sus hermanos juntos, vivos. Eduardo apenas consigue contener las lágrimas. Algo que nunca permite, ni delante de sus hijos, ni de su esposa. Pero ahí, el dolor es más grande que el orgullo. Por un segundo, Eduardo piensa en irse, fingir que no vio nada. Sería más fácil, más cómodo. Pero la pierna simplemente no le obedece. Recuerda a su madre susurrando, años atrás, nunca le des la espalda a quien siente frío como tú sentiste alguna vez. Solo era un recuerdo, pero ahora lo sentía como algo reciente. Nota que no tiene ninguna autoridad en esa escena. Aquella ciudad rica suya no vale de nada ahí. Nadie va a venir a salvar a esos tres. Y eso le parte el corazón de una forma casi física. El tiempo sigue lento. Lucas se limpia la nariz con la manga, observa a Ana, cubre un poco más al bebé. Sus ojos se detienen, por un momento, en los de Eduardo, que, a cierta distancia, observa todo. Hay una chispa breve, una súplica muda casi imperceptible. No es un pedido fácil, no es un ayúdame, sino algo más del tipo no nos hagas daño. Eduardo siente que, de alguna forma, esa escena lo va a marcar para siempre. La pobreza, el dolor callado, la mirada asustada, todo regresa como una bofetada.
Debería haber sido solo un día más. Una panadería, un pan caro, la prisa de siempre. Ahora siente el peso de años escurriéndosele por el alma. Un niño, 2 hermanos, 3 destinos abandonados al azar. Y lo peor, sabía que al salir de allí, esa escena iba a seguir ocurriendo, con o sin él. El frío aumenta. El cielo se oscurece y una nueva llovizna empieza a caer, fina y constante. Lucas se encoge más. Los hermanos tiemblan, pero ni se quejan. El silencio lo cubre todo otra vez. Eduardo lo entiende. Ay, nadie va a aparecer. Si algo tiene que cambiar, tiene que empezar por él mismo. ¿Sabes qué duele? Mirar a un niño como Lucas y darte cuenta que ni siquiera tiene el lujo de ser niño. Apenas sobrevive. En ese instante, Eduardo decide que ya no va a apartar más los recuerdos. No va a fingir que el pasado no importa. Porque ahí, en ese callejón, más que nunca, se acuerda del pequeño Eduardo, y sabe que necesita hacer las cosas de otro modo. Aunque tenga miedo, aunque no sepa cómo. El viento estaba helado esa mañana, y el callejón parecía aún más oscuro ahora que Eduardo se había acercado. Se quedó quieto un momento, desde el otro lado de la calle, observando. No sabía bien qué decir, ni cómo debía comportarse alguien en una situación así. En su mundo, todo tenía lógica, todo se resolvía con palabras, contratos, cheques. Pero en aquel rincón estrecho, con las cajas mojadas haciendo de cama, las reglas eran otras. Inspiró hondo, llenándose los pulmones de ese aire frío que ardía un poco en el pecho. Antes de avanzar, miró otra vez a Lucas. El niño estaba sentado con el pan viejo en las manos, dividiendo migaja por migaja con un cuidado enorme. Su mirada, aún tan pequeño, era dura, desconfiada, como si tuviera poca infancia y mucha experiencia de vida. Ana, la niña, pegada a su hermano, temblaba con el vientecito de la mañana. El bebé, Cayo, acurrucado en una manta tan fina como un pañuelo, tosía entre un suspiro y otro. Eduardo dio un paso, sus zapatos caros casi hundiéndose en el barro. Sintió la incomodidad, no por la suciedad, sino por la incertidumbre. Casi pidió disculpas solo por estar ahí, interrumpiendo un momento que parecía exigir silencio. Chicos, su voz le salió más baja de lo que pensaba. El susto fue inmediato. Lucas pegó un salto, arrastrando a Ana y cubriendo con su cuerpo al hermanito. Los ojos desorbitados, demasiado abiertos para un niño. Parecía listo para huir ante cualquier movimiento de Eduardo. Levantó las manos rápido, mostrando que estaban vacías. Tranquilos, tranquilos, no quiero hacerles daño. Pero Lucas no se calmó. Temblaba, de frío y de miedo. La expresión era una mezcla que dolía solo de mirar. El rostro fruncido, intentando ser valiente, forzando una valentía que ni siquiera debería conocer aún. Ana se agarró a la pierna del hermano, medio escondida. El bebé despertó del todo y empezó a llorar bajito, ahogado por la tela. El ruido parecía retumbar en todo el callejón, como si el mundo entero pudiera oír ese dolor. Eduardo sintió el estómago retorcerse. Una parte de él quería solo actuar, darles una solución, entregar todo lo que esos niños necesitan. Pero sabía, por los ojos de Lucas, que eso no era suficiente. Había algo más profundo allí. Ese niño ya había escuchado demasiadas promesas. Probó una sonrisa medio torcida. Sacó un paquete de pan dulce que llevaba en la bolsa, lo abrió despacio para mostrar que era para comer, no una amenaza. Lo acercó un poco al niño. Mira, es de verdad. Este limpio, lo acabo de comprar. Para ustedes. Lucas retrocedió aún más, apretando suave a Ana. Lo miraba fijo a Eduardo, pero los ojos delataban el miedo. Parecía decir, no me engañas, conozco este teatro. No quiero, murmuró Lucas tan bajo que solo Eduardo pudo escuchar. Cualquier otro adulto quizás se habría ofendido, habría salido de allí. Pero Eduardo se quedó. Ese rechazo le atravesó el corazón, llevándolo de vuelta a recuerdos antiguos, de cuando tampoco confiaba en nadie. Respiró hondo otra vez, sintiendo la garganta cerrarse un poco. ¿Hace cuánto que están aquí afuera? Se animó a preguntar. Lucas no respondió, simplemente siguió mirando. Tenía el rostro sucio, las mejillas rojas por el frío, pero una resistencia enorme. Una fuerza triste, cansada de escuchar mentiras y promesas huecas. Un coche pasó por la calle, levantando una nube de polvo hacia el costado del callejón. El aire se volvió pesado, cargado de olor a gasolina. En ese momento, Eduardo se odió por no saber las palabras correctas. Querría decir que iba a ayudar, pero no sabía cómo demostrarlo. Todo lo que poseía no parecía servir de nada allí. De reojo,
El hombre vio a Ana intentando recoger un pedazo de pan duro caído. Mano fina, dedos helados. Antes de que Lucas la regañara, Eduardo se agachó, hablando todavía muy despacio. No tengan miedo. No me voy a llevar a nadie. Solo quiero darle de comer a Cayo. Señaló suavemente al bebé. El llanto del niño aumentó. Lucas miró, dividiendo la atención entre el extraño y el hermano pequeño. El pecho le subía y bajaba con respiraciones rápidas. Miró a Ana, luego a Cayo, luego a Eduardo, en un duelo silencioso. No necesitamos nada, respondió Lucas, con voz gruesa, casi quebrada de tanto contener el llanto. Váyase. Comenzó a caer una gota de lluvia, tímida, golpeando las cajas y el suelo sucio. Eduardo contempló al niño, y algo golpeó fuerte en su memoria. Recuerdos de su madre recibiendo la bronca de la asistente social, y él parado en una esquina, rogando no separar a la familia. Todo el cuerpo de Eduardo se estremeció, pero se mantuvo en la misma posición. Las manos eran gentiles, pero su rostro endurecido, mostrando que no iba a rendirse fácil. Por un instante, solo se oye la llovizna caer. El ruido mezclado al tráfico distante. El olor a pan viejo, a ropa mojada, a miedo. Parecía que el tiempo se hubiese detenido en ese callejón. Eduardo pensó en dejar simplemente el paquete de pan allí y marcharse. Pero recordó la mirada de Lucas, llena de desconfianza. No era solo hambre de comida, era hambre de confianza, de seguridad, de esas que no se calman con un bocadillo. Miró a los tres, cubiertos de suciedad, y una ansia absurda de protegerlos le ocupó el pecho. ¿Cómo explicarles? No sabía, pero tampoco iba a irse. El frío se intensificó. Eduardo hurgó el bolsillo de su abrigo, sacó un pañuelo, y casi sin pensar, se lo ofreció discretamente a Ana, que tosía bajito. Aún así, permaneció inmóvil, esperando cualquier reacción. En el fondo, lo sabía, era el primer intento, y quizá no funcionaría. Pero no podía rendirse. En ese callejón, todo silencio es respuesta, y toda esperanza también. Eduardo se arrodilla, muy despacio, quedando bajo, pequeño, ahí frente a los tres hermanos. Su portafolio se cae de lado, apoyado en el suelo mojado, pero ni mira. Solo ve esos ojos, tan redondos, asustados, como si ya no esperaran oír nada bueno. La llovizna cae en un ritmo casi triste. El ruido se hace más fuerte golpeando las cajas de cartón amontonadas. Cada gota suena como un recordatorio de lo frío e injusto que es todo allí. Lucas aprieta a Ana con su brazo delgadito. Los dos están tan juntos que olvida cómo respirar. Su mirada atraviesa a Eduardo como cuchillo, pero detrás de esa rabia hay un miedo que haría a cualquier adulto cuestionar su propio sufrimiento. El niño traga el llanto e intenta tan solo apretar más ese pan duro, tratando de esconderlo. Ana, mucho más pequeña, no aguanta. Solloza fuerte, la nariz sucia. Su pelo está todo enredado, pegajoso en la frente. Mira confundida a Eduardo, luego a sus propios pies sucios, como si no supiera si debe llorar o pedir disculpas. El bebé Cayo, envuelto en una mantita casi transparente, llora quedo, de esos llantos de quien ya aprendió que hacer ruido no sirve. Solo un gemido, solo queriendo brazos, queriendo cualquier cosa menos el suelo helado. Eduardo siente todo eso entrando en él, sin permiso. Intenta sonreír, pero le sale vergonzoso, torcido. Ni siquiera recuerda el reloj caro en la muñeca, ni la reunión que va a perder. Lo importante ahora es no asustar a esos niños. Habla bajo, casi en susurro. Tranquilos, no les haré daño. Lo juro. Lucas aprieta la mandíbula. Se muerde los labios. Las lágrimas están allí, a punto de salir, pero Lucas sigue aguantando. Aguanta todo, el pan, la hermana, el miedo, incluso la esperanza. No parpadea. Mira a Eduardo, como queriendo descubrir de una vez si ese hombre es solo otro mentiroso. El suelo está mojado. El pantalón de Eduardo se empapa, pero ni le importa. Se baja aún más, casi hasta apoyar la rodilla en la tierra. En la cabeza, todo da vueltas. Huele la lluvia mezclada con el hedor de ropa mojada y suciedad. De pronto, piensa en su propia infancia. En esos tiempos donde también temía a los adultos de traje, temía promesas rotas. Queda un silencio tan denso entre ellos que parece que nadie más respira en el callejón. Solo suena la lluvia y el llanto interrumpido de los niños. Eduardo fija la mirada en los ojos de Lucas. Siente una punzada, una vergüenza desconocida. ¿Cómo puede alguien dejar a un niño así? Ve la suciedad, ve el frío, ve la mirada desconfiada. Todo grita por auxilio,
pero Lucas no pronuncia una palabra. Ana llora otra vez, ahora temblando un poco. Eduardo, instintivamente, se quita el saco, algo inseguro. No sabe cómo hacerlo, nunca ha tenido que actuar así. Dobladamente, lo coloca junto a Ana, dejando que decida. Teme asustarla aún más. El bebé deja de llorar un segundo, solo para mirar, pero pronto reanuda su llanto bajito. Eduardo traga saliva. Piensa y repiensa qué decir. Le gustaría tomar a los niños en brazos, pero sabe que no puede. Sabe que cada movimiento equivocado es una oportunidad perdida. ¿Han comido hoy? Pregunta, bajito, con apenas voz. Lucas solo mueve la cabeza levemente, negando. No habla, no quiere ceder. La mano le tiembla, pero no suelta el pan. El olor a pan viejo, húmedo también, es casi agrio y dulce. Eduardo observa la mano flaca de Lucas, toda sucia, sujetando ese panecillo como si fuera un verdadero tesoro. Eduardo siente todo, allá en lo profundo, culpa, impotencia, un enojo contra el mundo. Piensa en su madre, en cómo ella habría hecho diferente, y quiere llevarse a todos los niños lejos, a algún lugar cálido y seguro. Ve el miedo creciendo en los ojos de Lucas. Sabe que no puede hacer promesas. Respira hondo. No tienes que confiar en mí hoy. Solo quiero que no pasen frío. Volveré. Lo prometo. Lucas lo mira, un segundo interminable. Su mirada lo dice todo. Vas a prometer igual que todos, te irás como se fue mi madre. Ana agarra el dobladillo de la camisa de su hermano, perdida, y el bebé, aunque no entienda, empieza a llorar más fuerte, como si sintiera la tensión en el aire. La lluvia recia un poco. Se escurre por la frente de Eduardo, ya sin dignidad, completamente mojado. Aún arrodillado, suspira. Siente una tristeza antigua, de esas que casi destruyen. Pero junto a ello, la decisión firme, no será uno más de los cobardes. No va a dar la espalda. Sigue el silencio mientras, desde el suelo, vuelve a mirar aquellos rostros. Ve el pánico, el hambre. Pero también ve una chispa diminuta de ganas de vivir en los ojos de Lucas. Y lo sabe, aunque los niños aún duden de él, aunque tarde, que no puede fingir que nada sucedió. Toma el portafolios, pero sin acabar de levantarse. Antes de irse, los mira bien. Le susurra solo a Lucas. Sé esperar. La decisión está tomada. Nada en este mundo lo va a impedir volver. Ni la lluvia, ni el miedo, ni el dolor antiguo. Cuando sale del callejón, pantalones y alma empapados, Eduardo lo siente. Nunca más va a dormir como antes. La calle estaba más silenciosa de lo normal. Solo ese ruido fino del agua corriendo por el borde de la acera y el viento frío pasando por la ropa mojada de los niños. Eduardo seguía agachado, sintiendo los dolores en las rodillas y el suelo duro, pero no se movía. Solo miraba a Lucas, esperando alguna señal mínima de confianza. Ana trataba de secar sus lágrimas con la manga sucia del abrigo, mirando al suelo. El pequeño Cayo, en su regazo, emitía esos sonidos de bebé, apenas audibles, como si ya no tuviera fuerzas para llorar. Y entonces, el ruido de pasos pesados cortó todo. Un hombre apareció en la entrada del callejón. Cabello áspero, barba mal crecida, un olor fuerte a sudor mezclado con alcohol. Su cara era la de alguien que carga demasiada rabia dentro. Ni miró a Eduardo, se dirigió directo al pequeño Lucas, con voz tan gruesa que parecía un trueno estallando ahí mismo, delante de todos. Lucas, ven acá, mocoso. ¿Qué haces aquí con ese tipo? Sin esperar respuesta, el hombre tiró de Lucas con tanta fuerza que el niño casi cayó de rodillas, tropezando ante sus hermanos. Su mirada se apagó en un segundo. Solo quedó el miedo, puro pavor. Y Eduardo sintió un impulso interno, un nudo en el pecho, como rabia, como si algo muy antiguo gritara dentro de él. Déjame, tío, musitó Lucas, la voz más baja que nunca. Pero el hombre lo apretó aún más, sacudiéndolo. Ana se encogió, abrazando al bebé, como si quisiera meterse dentro de su propio cuerpo. Los ojos de la niña temblaban, y era evidente que esa escena la había visto antes. Cayo empezó a llorar fuerte, el llanto cortando el silencio y resonando en el callejón. Eduardo se levantó despacio, el traje manchado y pegado al cuerpo mojado. Intentó hablar con calma, pero la voz le salió dura. Suelte al niño. No están haciendo nada malo. El hombre lo miró, riéndose con desprecio. ¿Y usted quién se cree para meterse? Estos son familia mía. No necesitamos ricachones que den lecciones, váyase a sus asuntos. Hablaba escupiendo, mascullando cada palabra.
Eduardo vio que Lucas temblaba tanto que ni podía mantenerse en pie. El chico tenía la vista clavada en el suelo, se mordió el labio tratando de no llorar. Y por primera vez, Eduardo se percató de que, además del hambre y la lluvia, había otro miedo ahí, pegado a la piel de los tres hermanos, el miedo a ese hombre. Ana no aguantó y se echó a llorar, sollozando. «No te lleves a mi hermano», suplicó mirando al tío, pero la mirada de él no tenía compasión. Solo ese afán de mostrar quién manda, y esa vieja bronca de quien lucha la vida a cada paso. «La pensión de la madre está llegando». «No, pues yo me encargo de ellos. No hace falta que nadie se meta en mi vida. ¿Oyó? Váyase, que no tengo miedo a demandar a ricachones. Eso hasta me conviene. Dinero es dinero». El tío apretó aún más el brazo de Lucas, marcando los dedos en la piel del chico. Se le fue el color a Eduardo en ese momento. No sabía qué hacer. ¿Enfrentarlo? ¿Llamar a la policía? ¿Decir que era abogado? ¿Que era importante? Nada servía en ese rincón de la ciudad donde nadie hace caso a gritos ni promesas de justicia. Y justo ahí, una parte del pasado de Eduardo le golpeó el pecho. Recordó a su madre, noches en que debían esconderse del padrastro, la forma en que él también aprendió a no confiar en nadie. Sintió vergüenza de haber juzgado a los niños, de haber pensado que un pan resolvería todo aquello. «Usted no les va a hacer daño», dijo Eduardo bajo, intentando sonar firme, sintiendo la garganta cerrársele. «¿Puedo ayudar? De verdad. Ellos necesitan cuidado». El hombre solo rió, soltó a Lucas un segundo, y enseguida se puso delante de los niños como perro guardián. «Claro que puedes ayudar. Dame el dinero a mí y yo me encargo. ¿Piensas que ellos quieren saber de un extraño rico? Son de mi familia. No vas a ser tú ningún salvador». Lucas se encogió detrás de Ana, bajando la cabeza y escondiendo la cara. Ana temblaba tanto que casi se le cae el bebé, pero siguió protegiendo a Cayo, igual que una madre real aunque solo tuviera 4 años. Eduardo sintió la indignación subiéndole como una riada fuerte. Dio un paso adelante, lo miró a los ojos, intentando mostrar calma, pero el puño cerrado en el bolsillo contenía toda la rabia y la tristeza. «No tienes idea de lo que han pasado. Si tienes algo de cariño, déjame ayudar, aunque sea hoy. No hace falta que nadie salga lastimado». El tío guardó silencio un segundo, respirando fuerte, mirando a Eduardo como a un enemigo. El silencio se hizo más pesado, solo el llanto del bebé y la llovizna cayendo sobre la caja de cartón rompían la quietud. El aire parecía cargado de miedo, mezclado con el olor a frío y ropa mojada. «Lucas Moreau fugazment a Eduardo, un destello de súplica muda». Era la mirada de quien ya lo perdió todo y no se atreve a confiar en nadie más. El hombre amagó con avanzar. «Mejor que no vuelvas a aparecer por aquí. ¿Entendido? Si no, lo vas a lamentar». Amenazó con el dedo, voz áspera y fea. Eduardo respiró profundo. No contestó. Solo le aguantó la mirada, queriendo decir, sin palabras, que no iba a rendirse, no esta vez, no con esos niños. Por dentro, sentía una mezcla de miedo, valentía y una tristeza del tamaño del mundo. Un deseo inmenso de tomar a los 3 pequeños y llevárselos lejos, donde nadie más les haría daño. Al final, el tío empujó a Lucas hacia la caja, luciendo su autoridad. Luego se marchó maldiciendo, mirando atrás para asegurarse de que Eduardo no haría nada. El ruido de sus pasos alejándose se fue apagando con el viento, dejando el callejón otra vez en silencio. Los niños siguieron callados, abrazados, solo los sollozos de Ana y el llanto bajito de Cayo. Eduardo se quedó quieto, las manos temblorosas, comprendiendo por fin la magnitud del dolor, y sintiendo en carne propia cuán cruel puede ser el mundo con quienes más necesitan cariño. La llovizna se intensificó. El frío parecía más fuerte. Eduardo no tenía respuestas listas, pero entendió que ahí, ante aquella amenaza, ya no podía ser un simple espectador. Ninguno de ellos era solo una causa triste. Eran vidas, pequeñas y frágiles, que dependían de él para que algo cambiara. Y fue allí, en ese silencio difícil después de la furia, donde Eduardo decidió, desde lo más profundo, que necesitaba sacarlos de ahí. Antes de que fuera tarde. Aquella madrugada parecía más oscura que otras. El frío cortaba todo, llegaba incluso a la ropa cara de Eduardo. La lluvia era fina pero constante, le golpeaba el rostro y pegaba el cabello a la frente de Lucas, ahora más despeinado que nunca. La ciudad seguía, allá afuera, pero ahí adentro, en ese callejón, el tiempo parecía congelado. Después del alboroto, del tío gritando, apretando el brazo del niño, Eduardo esperó, tenso, sentado en el coche.
Observaba al hombre desde lejos, siempre atento, el puño apretado. Vio cuando finalmente el tío se alejó, vociferando, tropezando por la acera. Solo entonces respiró hondo. El corazón le latía con fuerza. No era miedo por él. Era miedo por lo que esos pequeños podían enfrentar en manos de ese hombre. En el asiento de atrás, Lucas juntaba unas telas viejas y acomodaba a Ana, que temblaba. Ella no apartaba la vista de su hermano. El bebé lloraba, de esos llantos agudos, débiles. El ruido hacía que Eduardo se sintiera impotente. Sabía que debía actuar. No había tiempo para pensar ni planear. Era ahora o nunca. Mientras la lluvia caía aún más rápido, Eduardo salió del coche, abrió la puerta del callejón despacio. Susurró a Lucas. «Vamos, rápido, hijo, antes de que vuelva». Lucas le clavó esos ojos enormes e incrédulos. Ojos de quien ha esperado promesas vacías antes, de quien aprendió a no confiar en nadie más. De quien, aun siendo niño, ya conoce demasiado del mundo. Aún así, la urgencia mandó. Lucas hizo una seña rápida a Ana, le tomó la mano helada. Cuando Eduardo se agachó a tomar al bebé, notó lo liviano que era. Solo huesito y piel. El bebé lo miró, sollozando bajito, y por un segundo Eduardo quedó paralizado, una responsabilidad tan grande que casi le dolía en el pecho. Fueron al coche en esa prisa silenciosa, pasos mojados, Ana resbalando en la acera con un chinelo viejo. Eduardo abrió la puerta rápido, sin que nadie del edificio los notara. Sabía que no debía llamar la atención. Todo tenía que ser rápido. Cuando entraron, la respiración de los tres llenó el coche de un olor triste, a calle, a lluvia. Eduardo echó su abrigo sobre los hombros de Lucas. Él lo aceptó, pero quedó sentado tenso en el asiento, observando de reojo a Eduardo, como si estuviera listo para huir en cualquier momento. El coche salió despacio del callejón. Los limpiaparabrisas iban de un lado a otro con frenesí. Las farolas de la calle arrojaban una luz amarilla, se reflejaba en el rostro del mayor, pero el miedo no dejaba escapar ni un destello. Ana apoyó la cabeza en el hombro de su hermano. Temblaba tanto que Eduardo vio sus dientitos castañear. El bebé no paraba de llorar, parecía tener hambre, parecía cansado de todo. Dentro del coche, el silencio era mayor que cualquier ruido del motor. El silencio de quien no sabe si puede relajarse, de quien aún no cree que está saliendo de la pesadilla. Eduardo conducía apretando el volante, sintiendo que los dedos se le helaban. Pisadas pesadas. En el pecho, una culpa antigua que creía haber enterrado hace mucho. Aquello de reconocerse en esa misma fragilidad, en esa misma huida. El vidrio se empañaba y, por un instante, Eduardo recordó una noche de su infancia. Él solo, cubierto de periódicos, escuchando el paso de los autos. Se acordó de las palabras de su madre, tan lejanas ahora. Uno siempre piensa que no va a aguantar, pero aguanta, hijo. Ese recuerdo le hizo casi quebrar la voz cuando preguntó. ¿Todo bien ahí atrás? Nadie respondió enseguida. Solo el llanto débil del bebé. Lucas lo miró, levantando el mentón, queriendo aparentar coraje. Pero ahí, en ese instante, Eduardo lo vio. Lucas no era más que un niño. Solo quería proteger a sus hermanos, solo sabía que necesitaban escapar. El coche avanzaba, cruzando avenidas iluminadas de una ciudad que parecía no mirar a nadie. Gente con paraguas, ventanas encendidas en apartamentos lujosos, y ellos ahí, huyendo como si no existieran. Eduardo sintió rabia, primero contra el tío, luego contra el mundo entero. ¿Qué clase de justicia era esa que dejaba a los niños pasar por esto? Pararon en un semáforo. Eduardo aprovechó para acomodar al bebé, intentar darle calor con su propia mano. Tranquilo, pequeño, ya casi llegamos. Cayo agarró el dedo de Eduardo con su manita minúscula, tan débil que la piel casi era transparente. Por un segundo, Eduardo sintió esperanza, pero también un peso, una responsabilidad mayor que cualquier reunión o dinero. Lucas abrió los ojos de par en par cuando vio que estaban yendo cada vez más lejos de casa. Miraba por la ventanilla, atento, como esperando que el tío apareciera de cualquier parte, como si quisiera memorizar el camino de regreso. Ana, susurraba Bagidel. ¿Va a dolor, Lucas? ¿Vamos a dormir otra vez en el frío hoy? Lucas apretó la mano de ella entre las suyas. Le frotó suavemente los nudillos con el pulgar, en un gesto tan protector que Eduardo tuvo que girar la cara, tragar saliva. Vio allí al hermano mayor, pero también al niño asustado, tan solo como sus hermanos. El refugio no estaba cerca. Pasaron por avenidas repletas, con olor a comida rápida y a lluvia, bocinas a lo lejos.
cada uno aferrado a lo poco que tenía. Ana con un trapito, Lucas sin nada, Cayo ahora solo con Eduardo. Al girar por la calle del refugio, Eduardo volvió a mirar por el retrovisor. Vio 3 pares de ojos, uno desconfiado y duro, otro cansado y descolorido, y el del bebé, que solo quería dejar de sentir dolor. Y, en ese momento, juró que no dejaría que nadie más lastimara a esos niños, pase lo que pase. Frenaron delante del refugio. Eduardo bajó primero, abrió la puerta de atrás. Lucas vaciló, aún desconfiaba de ese hombre extraño en traje. Pero vio la mano extendida de Eduardo. Y esta vez, solo esta vez, aceptó ser guiado. Bajo la llovizna, en el frío de madrugada y con el corazón apretado, Eduardo entró al refugio con ellos. Cada paso de esos pequeños era un paso más lejos del miedo. Pero la batalla apenas comenzaba. Esa noche en el refugio parecía interminable. El techo sencillo, las paredes despintadas, el olor a desinfectante barato mezclado con algo antiguo y escondido. El frío seguía pegado a la piel de todos, incluso después de que la pareja de voluntarios les pusiera 3 mantas encima a los hermanos. Ana se encogía y miraba alrededor con esos ojos enormes, abrazando su muñeca de trapo desteñida contra el pecho. No sabía cómo comportarse en ese lugar lleno de gente extraña. Cada ruido la hacía apretarse más contra Lucas. El niño, aunque muerto de sueño, se mantenía firme, sentado al lado del colchón donde la hermana se tumbó. Cayo tenía fiebre. El pequeñito gemía bajito, los ojos hundidos, el cabello pegado a la frente por la temperatura. Eduardo, de pie en el rincón del dormitorio colectivo, apenas parpadeaba. Sentía que la culpa tenía peso, el peso de ver a un niño de esa edad dormido de hambre y miedo. Intentó cargar al bebé, lo meció suavemente, pero Cayo giró la carita y tosió débilmente. El llanto no era fuerte, era quieto y dolido, de esos que ya no tienen fuerza para pedir nada. Lucas ni pensaba en dormir. Protegía a los hermanos como podía, siempre mirando de reojo a Eduardo, aún receloso, como si en cualquier momento tuviera que salir corriendo otra vez. Sus ojos eran lo más difícil de mirar. No era solo miedo, era agotamiento. Una mezcla de vergüenza con una necesidad muy oculta de, tal vez, confiar. Quedarse cerca de alguien. Pero cada gesto suyo, apretando la manta, acomodando el pañal del bebé, hasta intentando sonreír para calmar a Ana, mostraba a un niño intentando ser padre, hermano y adulto, todo a la vez. Un voluntario pasó repartiendo vasos de leche tibia. Ana no supo sujetar bien y volcó un poco sobre la manta. Murmuró una disculpa tan bajito que apenas se oyó. El modo en que Lucas limpió lo que cayó al suelo y volvió a darle el vaso, diciendo no pasa nada, lo limpiamos después, fue sutil y doloroso a la vez. El bebé, sin apetito, apartó el rostro. Eduardo vio esa escena y sintió algo romperse por dentro. Sujetó la taza con sus propias manos y tuvo que disimular cuando las lágrimas amenazaron asomar. Pensó en todo lo que tenía, todo lo que ya había pasado. ¿Por qué era tan difícil cambiar el destino de los otros? Quiso ayudar a Ana a ducharse. Tardó un par de minutos en entender que nunca había usado una ducha antes. Ella se quedó quieta, mirando el desagüe, sin querer quitarse la ropa, temblando de desconfianza y vergüenza. Eduardo miró a la voluntaria que intentó ayudar, sin saber qué hacer tampoco. Al final, Lucas entró también. Le fue explicando a su hermana que era seguro, que el agua caliente les haría bien. La niña entró con los ojos cerrados, aferrada a la mano de su hermano, saltando cada vez que el agua le tocaba la piel. Eduardo miró por el vidrio de la puerta y respiró hondo. Era solo un baño, algo que la mayoría no cuestiona, pero parecía un reto imposible. Ya era madrugada cuando los niños finalmente se acostaron. Cayo estaba más caliente que antes, su cuerpo pequeño sudando. Lucas acomodó al bebé en sus brazos, lo acunó, tarareó una canción que solo él entendía. Eduardo se sentó al lado de ellos en el colchón duro, sin poder quitarse de encima la sensación de impotencia. Tanto peso sobre él que lo ahogaba. Miraba el reloj, miraba la ventana empañada por la neblina, y solo podía pensar en lo a la vista que estaban todas las fallas del mundo. Cada tanto, Lucas dormitaba pero saltaba por cualquier ruido. Una puerta cerrándose, alguien tosiendo. Enseguida se sentaba de nuevo. Ana apretaba los labios colorados de frío, le daba golpecitos discretos a Eduardo en el brazo, en silencio. En varios momentos, los ojos de Lucas se cruzaron con los de Eduardo. No dijeron nada, pero estaba todo ahí, las ganas de confiar y un miedo más grande que todo. De los adultos, de los refugios, del futuro. Eduardo se levantó, fue a caminar por el salón del refugio. Vio otros colchones,
Otras familias, unas cuantas madres con niños pequeños, todas en el mismo bote agujereado de siempre. Cansancio, hambre, espera. El sonido de la lluvia en el techo era permanente, parecía marcar el tiempo de angustia adentro. Pensó en su propia infancia, recordó esa sensación de no tener nunca a dónde correr. ¿Cómo sobrevive un niño a tanto? Volvió a colchón. Lucas estaba sentado con el bebé en brazos, Ana acostada de lado, sus manos juntas, soñando con algún lugar seguro. Eduardo se quedó en silencio, mirando al niño, viendo el coraje y el miedo mezclados en el mismo rostro. Un coraje que nunca debería haber sido exigido a alguien tan pequeño. La noche pasaba arrastrada. A cada rato, Eduardo comprobaba la frente de Cayo, sentía que ardía. Quería llamar a un médico, quería llorar, quería devolver la infancia robada a esos tres. Pero no podía cambiar el pasado. Solo podía prometerse no abandonarlos otra vez. En ese refugio, Eduardo no pegó un ojo. Se quedó escuchando la respiración de los tres, contando cada segundo hasta que amaneciera. Le dolía menos el estómago vacío que la culpa. Y, en el fondo, incluso ahí, en medio de la incertidumbre, Lucas apretaba a sus hermanos con tanta fuerza que parecía que, si lo soltaba, el mundo se iba a derrumbar por completo. Ahí, nadie era millonario. Solo gente intentando sobrevivir. El día apenas clareaba y ya todo estaba patas arriba. El refugio improvisado estaba todavía más frío. Cada ráfaga de viento parecía atravesar las mantas finas y los huesos de todos ahí dentro. Ana apenas levantaba la cabeza, con las ojeras marcadas, y Lucas, tan tenso, no decía ni una palabra. Pero fue el llanto apagado de Cayo, áspero, extraño, lo que hizo a Eduardo notar que algo grave pasaba. No hubo tiempo ni de pensar. El bebé apenas se movía, tenía unas manchitas rojizas en la frente, la boca seca, los ojos hundidos. Eduardo acomodó a Cayo en sus brazos como pudo y le hizo señas a Ana para que agarrara la mano de Lucas. El niño parecía más perdido que nunca, las mejillas sucias, apretando fuerte la bolsa con lo poco que les quedaba. Caminaron rápido hasta el coche, sin coraje de decir nada, todo un silencio denso, apenas cruzado por el rugido de los autos pasando por la avenida y los estómagos de los chicos. El hospital público era grande, frío, ruidoso. Gente entrando y saliendo. Olor a desinfectante y sudor. La cola ya daba la vuelta al pasillo aunque fuera temprano. Eduardo respiró hondo y trató de verse tranquilo ante los niños, pero le temblaban un poco las manos al acomodar a Cayo. Llegó a recepción, trató de explicar que era urgente, pero la mujer apenas los miró. Solo señaló el final de la fila, con la cara cansada, sin expresión. Lucas miró hacia atrás una vez, como queriendo huir. Eduardo se agachó, le miró a los ojos, susurró. Te prometo que haré todo lo posible. No dejaré que le pase nada a tu hermano. Lucas no respondió, solo quedó ahí parado, con los ojos gigantes, agarrado a la pierna de Eduardo. El tiempo en esa fila parecía burlarse. Ana dormía sentada en el suelo frío, la cara pegada al abrigo de Eduardo. Los otros padres murmuraban, tal vez reconociendo al hombre de traje arrugado entre ellos, o pensando que era asunto policial o de servicios sociales, quién sabe. La verdad era que nadie realmente miraba a los niños. Lucas agitaba los dedos en el cordón de la sudadera, parecía que cada segundo lo hacía más pequeño, encogido de miedo. En el regazo de Eduardo, Cayo dejaba escapar un quejido débil, de esos que solo entienden los que han estado a punto de perder a un chiquito. Eduardo sintió un nudo en el pecho. Era un miedo distinto al de antes, diferente al de perder dinero, un contrato, incluso al de perder el sueño. Era miedo real. ¿Y si no llegaban a tiempo? ¿Y si no lo creían? Cada vez que en el mostrador llamaban otro nombre, Eduardo sentía el tiempo escapando. Llegó el momento de mirar a la recepcionista y explicarlo otra vez, esta vez con más firmeza. Lucas, nervioso, metió la mano en los bolsillos vacíos. Eduardo sintió la rabia subir, no contra la gente exactamente, sino contra el sistema, contra todo lo que hace que un niño tenga que esperar ayuda durante horas. Sin querer, golpeó el mostrador. La voz le salió alta. Mi hijo se está poniendo mal. Es solo un bebé. Por favor. La mujer lo miró rápido. Resopló. Siéntese ahí, ya lo llamo. Eduardo estuvo a punto de explotar, pero se contuvo. Miró al Cayo, que ahora solo lloraba quedito, el cuerpo flojo. Ana tosió cerca de Lucas, que abrió los ojos como temiendo que lo regañaran o lo sacaran de ahí. Eduardo casi gritó, pero agachó la cabeza y se pasó las manos por el pelo, buscando calma en su propio toque. Cuando por fin llamaron el nombre de Cayo, fue casi como un alivio físico.
El cuerpo entero de Eduardo se destensó. Una médica con bata vieja los recibió. Hizo preguntas, examinó a Cayo con cuidado, el rostro serio pero los ojos amables. Lucas la miraba receloso, siguiendo cada gesto como si tuviera que proteger al hermano con el propio cuerpo. Ana trató de agarrar el dedo de Eduardo, buscando brazos como un gatito asustado. La doctora explicó que Cayo estaba deshidratado, con fiebre alta, tal vez una infección. Necesitaba suero, análisis, quizás internarse. Eduardo ni dudó. Aceptó todo, buscó documentos en los bolsillos, respondió lo que recordaba sobre vacunas, enfermedades, la hora de la fiebre. Sintió una punzada de culpa, como si debería haber sabido más, sido más, haber llegado antes. El pasillo del hospital era todo blanco y frío. Se oía el pitido de los aparatos, alguien llorando en algún lugar, tos en otra sala. Eduardo solo veía la carita de Cayo, sus ojos girando, la boca entreabierta sin fuerzas. Lucas se sentó en un banquito, el cuerpo diminuto, las manos juntas como rezando en silencio. Parecía rezar, pero sin animarse a pedir nada en voz alta, por miedo a molestar. En el fondo, Eduardo quiso decir que todo estaría bien, pero aún no lograba creérselo del todo. Se quedó agarrando el brazo de Lucas, algo torpe, pero sabiendo que el niño necesitaba sentir que alguien ahí no iba a desaparecer de repente. Cada vez que la médica pasaba, Eduardo preguntaba. Hubo un momento en que una enfermera se molestó y le dijo que tenía que tener paciencia. Eduardo se disculpó, pero ni pensó en retroceder. Si tenía que dormir ahí, dormiría. No se iría hasta ver a Cayo mejorar. Lucas, poco a poco, lo miraba de reojo, desconcertado por ese hombre insistente, que no gritaba ni se iba. Cuando por fin le pusieron el suero al bracito débil del bebé, el alivio fue tan grande como el dolor. Era solo un pequeño paso, pero parecía un triunfo enorme. Ana al fin apoyó la cabeza en Eduardo, quedándose dormida casi de inmediato. La noche fue cayendo y nadie lo notó. Todas las luces frías del hospital mantenían el tiempo detenido. Eduardo, cansado, miraba por la ventana como oscurecía el cielo y pensaba en la suerte, la desgracia, los caminos torcidos que trajeron a esos niños hasta él. Y en cuanto dolía verlos así, como él mismo estuvo una vez, entregados al mundo, esperando que alguien dijera, tranquilo, estoy aquí. En el rostro de Lucas todavía había miedo, pero también brillaba una chispa. Casi esperanza. Eduardo sintió en el fondo del pecho que, ahí, junto a ese bebé con aguja en el brazo y esa niña ya exhausta de sueño, necesitaba ser más que millonario. Debía estar presente. Tenía que ser fuerte. No bastaba con querer ayudar. Había que luchar. Y Eduardo, en ese hospital con olor a todo y esperanza de nada, decidió que no dejaría a esos niños atrás. Todo en ese cuarto era incomodidad, frío y silencio. Ni siquiera parecía un hospital, sino una sala de espera olvidada, con sillas de plástico pegadas, luz de neón amarilla y un olor leve a desinfectante en el aire. Taxi, ambulancia, niños llorando en los pasillos. Los otros ruidos llegaban amortiguados, lejanos, pero ahí, solo quedaba el cansancio. Y ese silencio. Lucas dormía acurrucado, escondiendo los pies sucios tras el banco. El pelo caído en la frente, el rostro abierto de quien ni fuerza tiene ya para fruncir el ceño. Ana, a su lado, la cabeza caída, sin soltar el brazo de Eduardo ni dormida. Soñaba con algo, porque la nariz se movía a veces, bien despacito. Cayo, por fin dormido, solo se había tranquilizado después de tantos medicamentos, el brazo vendado, un carrito de juguete que alguien le puso en el regazo para consolarlo. Eduardo miraba a los tres, sin saber qué hacer con las manos, con los ojos, con el corazón. Quedó de pie un rato, luego se sentó también porque el peso era demasiado grande. Nadie lo veía, pero lloraba en silencio. No a sollozos, apenas se le llenaban los ojos y no entendía bien por qué. Veía dormir a Lucas y reconocía rasgos propios en su reflejo, del pasado que siempre trató de dejar atrás, pero que en esos momentos volvía sin avisar. De repente, todo le resultó conocido. Los pasillos de azulejo frío, el olor a hospital, las filas de la mañana, el pan mohoso oculto en el bolsillo, la sensación de que a nadie le importaría si desaparecía de ahí. Recordó a su madre, delgada y cansada, con la mirada siempre lejana, cuidándolo a él y a su hermana con lo poco que había. Las veces que durmió sentado, igual que esos chicos, esperando médico, esperando comida, esperando cualquier pequeño milagro. El vacío en el estómago era idéntico, y el miedo también. El miedo a que mañana fuese peor, a que nadie llegara. Durante años,
Eduardo juró que nunca más sentiría eso. Que cuando creciera no le faltaría nada. Y de hecho, nunca le faltó. Casa con chimenea, comida cara, coche importado en la puerta. Pero, mirando a Lucas, Ana y Cayo ahí dentro de esa sala fría, entendió que nada separaba realmente al niño pobre del empresario que era hoy. Era una línea frágil, bastaba una madre enferma, un golpe de mala suerte y listo. El mundo se daba vuelta. Se cubrió el rostro con las manos, miró el reloj, pero el tiempo no avanzaba. Toda la seguridad, las prisas de reuniones importantes, se esfumaron. Solo quedaba la imagen de esos tres durmiendo como podían, sobreviviendo como podían, y nadie cuidando de ellos, salvo él ahora. Y aún así, temía no ser suficiente. Era extraño ver cómo Lucas, incluso dormido sentado, se aferraba a la camisa vieja, como quien abraza un secreto. ¿Alguna vez han visto a un niño que parece mayor de lo que es, cara pequeña pero mirada pesada, como si ya hubiera entendido que no podía confiar en ninguna promesa? Eso era lo que veía ahí. Ana trató de sonreír una vez, antes de dormir, pero estaba débil. Y Cayo, tan pequeño, perdido en sus propios bostezos. Se dio cuenta de que no tenían a nadie. Nadie de verdad. Afuera, las sirenas y bocinas no paraban. Adentro, solo el sonido leve de la respiración de los chicos. Un llanto de bebé en otra sala, gente discutiendo con la enfermera en el pasillo. Aquí, ni un ruido. Eduardo sintió unas ganas enormes de levantar a Ana, peinar a Lucas, dibujarle un futuro nuevo a Cayo. Pero en ese momento tenía miedo hasta de moverse. Miedo de prometer y no cumplir. Los recuerdos volvían como cuchillo. Cuando era pequeño, su madre siempre decía, solo tienes lo que abrazas. Si eres fuerte, abraza a otro también, Edu. Él lo llevaba dentro, pero juró que nunca más se metería en la vida de nadie. Pero ahora, ¿cómo dar la espalda? ¿Cómo irse a casa? Ducharse, fingiendo que no había visto todo eso. ¿Qué haría si fueran sus hijos? Se quedó ahí, observando a cada uno respirar. Se fijó en lo largas que eran las pestañas de Lucas, como Ana esbozaba una sonrisita incluso dormida. Cayo, tan chiquito, abrazado a su trapito manchado. El filo del frío golpeando las piernas, el aire húmedo por la lluvia afuera, goteando en el vidrio. Cada detalle dolía. Se pasó la mano por el rostro, secó las lágrimas disimuladamente, avergonzado de otros adultos que pudiera haber. Pero el pecho solo se apretaba más. Cada vez que intentaba pensar qué hacer, la respuesta era la misma. No podía ignorarlo. No esta vez. No después de lo que había visto, de lo que esos ojitos pidieron, aún con desconfianza. Sintió un miedo profundo, no al dinero, ni a las disputas legales, sino a no ser suficientemente fuerte para ellos. Cerró los ojos y recordó a su madre otra vez, cantando bajito para que durmiera, aunque no tuviera voz, abrazándolo con manos finas, diciéndole muy bajo, ya pasará, hijo. Algún día pasará. Murró a Lucas. Quería prometerle que a él también le pasaría. Permaneció ahí largo rato. El tiempo detenido. Revolvió la decisión en el pecho. No abandonaría a esos niños. No importaba cuánto doliera, cuánto costara, o cuánto el mundo dijera que no era su problema. El miedo seguía ahí, haciéndole sudar las manos, pero junto a él, venía una certeza nueva. Ahora, eran ellos. Era de noche afuera cuando todo se calmó. En el rostro de Eduardo, la expresión cambió, mezclada entre dolor y unas ganas fuertes de luchar. No hizo falta decir nada. Lo sintió. Y, por primera vez, entendió. Algunas cosas nunca se superan del todo, solo cambian de forma. Y, a veces, curar el pasado empieza por no ignorar el dolor de un hijo que no es tuyo. El invierno amaneció de nuevo con ese cielo gris, pesado, que lo hace todo más difícil. La ciudad parecía más fría ese día, tal vez porque Eduardo ya intuía lo que venía. Ni siquiera desayunó. Solo se quedó ahí, de pie, viendo dormir a los niños en el sofá prestado del refugio, cada uno enrollado en una manta áspera. Ana roncaba bajito con el pulgar en la boca. Lucas, aún dormido, tenía el ceño fruncido, como quien sueña algo malo. Cayo movía los bracitos, hasta sonreía a veces, aun con la tos que le hacía silbar el pecho, parecía demasiado pequeño para tener tanta lucha encima. Era temprano, solo los autos afuera hacían ruido, pero el corazón de Eduardo latía fuerte. Ya tenía dinero para pagar un buen abogado, para hacer todo bien. Pero aún así sentía que todo estaba hecho para complicar, ¿sabes? Papeles para firmar, requisitos para acá y para allá, visita del asistente social mirando con desconfianza. Y los rumores, esos corrían como viento frío por la ventana.
El portero del refugio comentó, ¿y si es solo para salir en la tele? Una vecina murmuró, el rico quiere jugar a buen tipo, pero los chicos traen problemas. Llegaba incluso a las asistentes, una, jugando con el móvil, ni levantaba la cabeza al hablar con él. Pero lo peor era el tío de los niños, plantado frente al juzgado, camisa abierta, dedo en alto, gritando para que todos escucharan. Todo es por interés. Ese tipo quiere el dinero de la pensión. Eso es, respétame. La sangre que corre por estas venas es la mía. Lucas oyó cada palabra. Se hizo chiquito, encogiéndose de hombros y apretando el pan duro que les dieron de desayuno. Eduardo trató de ignorar, pero sentía rabia, culpa mezclada con esas viejas ganas de huir de todos. Cuando por fin nos llamaron a audiencia, todo parecía todavía más frío. ¿Conoces esa sala congelada, con aire acondicionado demasiado fuerte, que te cala el alma? No había lujo alguno, solo sillas viejas, pared amarilla manchada de tabaco, un cuadro torcido y el reloj marcando el tiempo con lentitud. La jueza era una mujer seria, los lentes resbalando en la nariz, el cabello recogido con un lápiz. Miró los papeles, luego a los tres hermanos sentados, tan pequeños ante ella. Ana llegó pegada a la pierna de Eduardo, temblando, casi al borde del llanto solo por el aire extraño de la sala. El abogado del tío hablaba fuerte, recitaba el historial impecable de Eduardo, se quejaba de que los niños ni siquiera conocían bien al empresario, que lo que valía era el lazo de sangre. El abogado de Eduardo intentaba explicarle. Él ha estado con ellos desde el incidente del pan. Ha hecho de todo, pagó médico, ropa, todo por decisión propia. Lucas se sentó derecho, como si alguien lo hubiera ordenado. Miraba el suelo, los dedos sucios jugueteando con hilos del asiento roto. Eduardo, al lado, fingía ser fuerte, se contenía de tomarle la mano al niño, esperando cualquier señal. La jueza pidió silencio. Se quedó un rato callada, hojeando las páginas despacio. Entonces preguntó, mirando directamente a Lucas. ¿Te gustaría quedarte con tu tío, o prefieres quedarte con Eduardo? Silencio absoluto. El aire se puso pesado. Hasta Ana dejó de chuparse el pulgar. Lucas no respondió. Miraba los zapatos de Eduardo, luego sus propios pies sucios, luego el suelo. La boca se movía sin soltar palabras. La asistente intentó animarlo, pero el chico ni parpadeaba. Eduardo sintió lo que de niño, cuando no podía hablar, esa mezcla de dolor y vergüenza. La jueza insistió, más suave. No te preocupes, cariño. Solo dime con quién te sientes más seguro. Nada. Lucas parecía encogerse aún más. El tío aprovechó para gritar desde el fondo. Habla, niño, dilo, que soy tu familia. Los demás de la sala suspiraron, ya cansados, pensando que los niños siempre complican. Pero Ana, de golpe, se levantó y fue hacia Eduardo. No dijo nada, solo le sostuvo el dedo y lo apretó con fuerza, como quien se agarra a un salvavidas en el mar. El bebé cayó, en brazos de un asistente social, empezó a llorar fuerte, de hambre, o solo de miedo. Eduardo sintió el calorcito de la mano de Ana. Un gesto tan pequeño, pero que en ese momento valía más que cualquier papel. Murmuró Lucas. Los ojos del niño estaban llenos de lágrimas que no caían. El silencio dolía. Eduardo recordó esas noches en las que él mismo solo tenía el silencio como defensa. Hubo un segundo, tal vez dos, en que Eduardo y Lucas se miraron. El niño vaciló. Era evidente que quería confiar, pero el mundo le había enseñado a no hacerlo. Lo más duro era ver que, incluso allí, incluso estando cerca de alguien dispuesto a protegerlo, Lucas no conseguía encontrar refugio fácilmente. Era mirar y ver el miedo al rechazo. Era querer ayudar y notar que solo el tiempo ablandaría esa herida. La jueza, al ver el gesto de Ana, respiró hondo. No era solamente una decisión sobre papeles. Allí había tres vidas pequeñitas esperando que alguien las tomara de la mano con sinceridad. Eduardo cruzó la mirada con ella, una de esas miradas de adulto que ya conoce el dolor de la infancia. No pidió nada. Solo estaba allí, entero, esperando al niño de la acera. El ambiente era tenso. Hasta los ruidos de la calle parecían detenerse. Afuera, pasaban sirenas, gente gritaba, pero por dentro todo quedó en silencio, ese silencio sofocante que separa la desesperación de la esperanza. Eduardo sintió otra vez su propia infancia pesándole en la espalda. Recordó el frío, el hambre, la ausencia de voz. Era como si el pasado le pidiera romperse, pero, diferente a antes, ahora una niñita le apretaba el dedo. Una esperanza, aunque pequeña, latía ahí. En la silla de adelante, Lucas respiró hondo. Ese día no dijo palabra.
Pero Eduardo estaba seguro. Algún día esa confianza llegaría. Algún día, el silencio dejaría de ser solo un hueco y se volvería inicio de conversación. Y en ese instante, en un tribunal que parecía un lugar de final, una niña apretó fuerte el dedo de un hombre grande. Y el mundo entero esperó a ver si un niño flaco y silencioso se atrevería a creer, otra vez, en alguien. En esa sala fría de juzgado, parecía que nadie lograba respirar bien. Las paredes altas, llenas de ecos, hacían que todo sonara aún más lejano. Se alcanzaba a escuchar la respiración de la gente, unas toses secas, algunos susurros nerviosos. Y en medio de todo aquello, Lucas estaba ahí, sentado en la silla alta, las piernitas colgando sin alcanzar el suelo. El pelo un poco despeinado, los ojos grandes y castaños, haciendo fuerza por parecer fuerte, pero el miedo era lo que realmente se notaba en el fondo. La jueza, con ese aire serio, miraba por encima de los lentes directamente a Lucas. El bolígrafo golpeaba lento la mesa. Su mano realmente no dejaba de temblar. Le preguntó otra vez si Lucas quería decir algo. El niño bajó la mirada. Se mordió el labio, de ese modo de quien no sabe si podrá hablar sin echarse a llorar. Ana estaba a su lado, acomodada en el regazo de una asistente, abrazando un muñequito viejo que alguien le había traído al llegar. El bebé, Cayo, dormía acurrucadito en el coche, pero tosió bajito, como si supiera que ese momento era demasiado importante para todos allí. El tío de los niños, un hombre fuerte, con barba recortada y camisa planchada, lo observaba todo como si ya estuviera demasiado cansado para importarle. No parecía sentir nada de ese piso helado ni del peso de la situación. Solo soltó un suspiro impaciente. Eduardo, de pie del otro lado, apretaba sus manos una contra la otra, los dedos entrelazados y blancos de la fuerza que hacía para no mostrar lo que sentía. En el rostro de Eduardo se veía que los recuerdos estaban ahí, burbujeando bajo la piel. Su mirada buscaba la de Lucas a cada rato, como si le pidiera sin palabras, «Confía en mí». Pero lo que había era miedo, inseguridad, hasta culpa del pasado mezclada con las ganas de abrazar a ese niño ahí, delante de todos. La jueza pidió un gesto. No lo dijo así, pero les pidió que demostraran lo que sentían de verdad. Nadie se movió. Parecía que el tiempo se había vuelto lento, arrastrándose en ese silencio denso. Solo el roce del bolígrafo en la mesa y la respiración baja. De repente, Ana, esa pequeña de 4 años, medio tímida, estiró la mano y agarró el dedo de Eduardo, como diciendo que quería quedarse. Eduardo sonrió leve, mirándola entre sorprendido y esperanzado, porque a veces son los niños quienes muestran el camino que los adultos no logran ver. Lucas se quedó en silencio. Su manita sudada apretaba el borde de la camisa. Su corazón parecía latir más fuerte que el de todos ahí dentro. Sus ojos iban del tío a Eduardo, de la jueza a su hermana. Se detuvo en el rostro de Eduardo, y ahí se quedó. Era como si Lucas intentara leer en ese hombre todo lo que había vivido, todo lo que había pasado, si de verdad era cierto, si era seguro bajar la guardia aunque fuera un poquito. Fueron unos segundos. O minutos. Es imposible saberlo porque, cuando el silencio pesa así, el tiempo cambia. Entonces, muy despacio, Lucas estiró la mano. Sus deditos finos, sucios de tanto andar por la calle, avanzaron hacia la mano de Eduardo, que ya estaba allí, esperándole. Los dos se miraron. El niño respiró hondo, muy hondo, y posó su manita sobre la mano grande de Eduardo. En ese instante, no hubo ruido. No hubo palabras. Solo un suspiro, leve, que escapó, quién sabe si de alguien que miraba o del mismo Eduardo. Los ojos del empresario se llenaron de lágrimas de un modo que ni siquiera intentó disimular. Era llanto de quien ya no puede aguantar, y que mezcla de todo, miedo, promesa, recuerdo de infancia, esa herida vieja que nunca terminó de sanar. El tío se movió incómodo en la silla, se quedó callado. La jueza dejó el bolígrafo a un lado. Miró las dos manos juntas, la mirada de Lucas más ligera, y sonrió apenas, casi imperceptiblemente. El bebé, como si sintiera el cambio, hizo un ruidito y abrió los ojos, buscando a la hermana. Nadie ahí necesitaba un discurso. El gesto lo decía todo. Después de tantas noches frías, tanto abandono, tanto miedo, ahora había esperanza. No era certeza, ni promesa de cine, pero era una oportunidad real. Quizá la primera de todas. Cuando la jueza anunció la decisión, su voz era firme, pero llevaba un tono distinto, más suave, como quien entiende que esos 3 niños ya habían sido golpeados demasiadas veces por la vida. Dejó claro, se irán a casa con el señor Eduardo. Y tendrán el derecho de empezar de nuevo.
Ana sonrió. No era una gran sonrisa, ni enseñando los dientes, pero sí era una sonrisa verdadera, de esas que brotan con timidez después de mucho tiempo escondidas. Eduardo, a su lado, se pasó la mano por los ojos intentando limpiarse las lágrimas sin que nadie lo viera. La asistente acomodó al bebé en brazos. El tío se puso de pie sin mirar a nadie, salió murmurando. Cuando la puerta se cerró tras él, solo quedó ese pequeño grupo ahí, parado, algo perdido, sin saber dónde empieza el alivio y termina el miedo. Eduardo miró a los tres. Quiso decir algo, pero solo consiguió respirar hondo, tomar a Lucas suavemente por los hombros. Ana corrió hasta las piernas del empresario, lo abrazó sin pedir permiso. Lucas, esta vez, no se apartó. Apoyó la cabeza en su pecho, sin entender bien lo que sentía, pero con un brillo nuevo mezclado en la mirada cansada. Las lágrimas cayeron sin control. Ya no eran solo de tristeza. Era porque, por primera vez, había alguien con quien compartir el peso, alguien que realmente los veía. La trabajadora del juzgado trajo las mochilitas gastadas de los hermanos, se las dio a Eduardo, que las agarró firme, como quien promete que ya nunca soltará. Al salir del juzgado, el viento afuera era helado. Pero, en ese momento, a nadie le importó. El mundo podía seguir andando, coches pitando, sirenas a lo lejos. Para quienes estaban ahí, solo existía el calor de las manos entrelazadas, el olor a bebé en los brazos, la sonrisa boba de una niña pequeña, y la esperanza de un nuevo comienzo, aunque todavía lleno de miedo. La noche cayó pronto. El sonido de las gotas de lluvia golpeando el cristal sonaba diferente en esa casa, como si cada gota dijera que ahora, ahí dentro, todo estaba seguro. Eduardo se quedó parado un rato en la puerta del cuarto, los puños apretados de nervios, pero con una sonrisa tonta en los labios. No sabía si entrar, si quedarse, quería entender cómo era ese papel nuevo de ser quien cuida. El reloj de la sala apenas marcaba las 8, pero el silencio ya era de madrugada. En el cuarto, la luz era suave. En medio de la cama grande, Lucas, Ana y el pequeño Cayo estaban casi inmóviles, cada uno con un pijama nuevo, de esos que Eduardo compró deprisa en la tienda más cercana. Nada combinaba, pero cada prenda era suave, olía bien, era colorida. Ana se subía la manga rosa del pijama para taparse la mano, sin acostumbrarse todavía a la ropa limpia, mientras su hermano mayor miraba al techo, los ojos luchando por no cerrarse, como si creyera que todo eso era solo un sueño. El más pequeño, Cayo, ya dormía. De lado, el puñito cerca de la boca. Respiraba hondo, no como quien duerme temeroso de que lo despierten, sino como quien, por primera vez, se sabe acogido. Ana sollozaba bajito en la almohada, entre el sueño y el llanto tranquilo. Lucas, aunque peleaba por no dormir, no se atrevía a cerrar los ojos del todo, por miedo a que todo desapareciera al despertar. Cada vez que movía la manta, se aseguraba tocando el brazo de la hermana o chequeando la risita ronca del bebé. Eduardo suspiró en la puerta, un poco perdido. Nunca había tenido hijos. No sabía si hablar, si preguntar si estaban bien, o si solo cerrar la puerta y dejarse vencer por el cansancio. Caminó despacio hasta una butaca vieja y se sentó, con los ojos fijos en la escena. Aquellas tres criaturitas, tan frágiles y pequeñas, ahora eran responsabilidad suya. El frío de afuera ya no entraba en ese cuarto. Se subió la chaqueta al pecho, instintivamente, como queriendo protegerse él también de esa avalancha de emociones. La lluvia aumentó. Las calles afuera se vaciaron, y el reflejo de las farolas bailaba en los charcos de la acera. El ruido del tráfico lejano dio paso al ritmo de las gotas en la ventana. Ana se giró de lado y, sin abrir bien los ojos, buscó a tientas la mano de su hermano. Lucas golpeó la colcha, como quien jura para sí mismo que sí, están juntos y las cosas han cambiado. Eduardo miró sus propias manos. Temblaban un poco. Sentía orgullo, pero también mucho miedo. Era tan fácil firmar un papel, pagar un abogado, pero quedarse allí esa noche, escuchando la respiración de los niños, oliendo el champú barato mezclado con el perfume nuevo de la ropa, eso le removía cosas que no sabía explicar. Cerró los ojos un instante, recordando su infancia, las noches en que él y su madre compartían un colchón viejo, siempre temiendo por el mañana. Recordó el rostro de ella, las ojeras, la dulzura incluso en los malos tiempos. Por un segundo, sintió ganas de llorar ahí mismo. Pero se reprimió. Tenía que ser fuerte. En el fondo, temía no estar a la altura, que los niños despertaran al día siguiente y se dieran cuenta de que él no era tan bueno como parecía. Miedo de decepcionar. Miedo de fallar otra vez, como sentía cuando era niño. El bebé gimió despacio, pero no se despertó.
Ana se subió la manta hasta la barbilla, sonriendo suave, como si soñara con algodón de azúcar. Lucas por fin cerró los ojos, demasiado cansado para seguir luchando contra el sueño. Y después de un rato, Eduardo lo notó. Una sonrisita apareció en el rostro del niño dormido. Era distinto a esa sonrisa tensa que Lucas hacía cuando quería parecer fuerte. Era de esas sonrisas que solo tiene un niño cuando realmente se siente seguro. Fue en ese momento que el corazón de Eduardo se ablandó de una manera nueva. Sintió una oleada de ternura, un orgullo que dolía. Afuera, la lluvia seguía fuerte, pero dentro el silencio tenía el peso bueno de un hogar. Apoyó la cabeza en el respaldo de la butaca. La lámpara casi apagada. Imaginó a su madre entrando, esa figura delgada y firme, sentándose a su lado y susurrándole, como hacía cuando él era niño. Es solo amor, hijo. Todo lo demás se aprende. Parecía demasiado real. Eduardo lloró en silencio, dejando caer una lágrima tonta, sin vergüenza. La mayor sorpresa era darse cuenta de cuánto ya había cambiado todo por dentro. Ya no era solo por los niños. Era como si, cuidando de ellos, alguien también cuidara de él. Respiró hondo, bajito, y miró otra vez a los tres. No había promesas vacías ni certezas. Solo ganas de seguir intentando. Afuera, la tormenta seguía firme. El trueno sacudió la noche, pero nadie se despertó. Por primera vez, esos niños no temían al ruido. Eduardo se quedó allí, vigilando su sueño hasta que los ojos le pesaron. Y, antes de dormirse también, levantó la vista al techo, en un agradecimiento mudo para su madre y para todo lo que conspiró para llevarle a esos niños. Sabía que la lucha no había terminado, pero en esa casa, esa noche, solo existía la paz. Y por fin, después de tanto tiempo, alguien sonrió dormido.